Llegamos a nuestro segundo video en el contexto de la Semana Santa. Esta vez para detenernos en el significado del Jueves Santo y que esto nos ayude a entender toda la carga, el significado que tiene un significado bastante fuerte por lo que le implicó a Jesús, pero también trascendente porque siglos después seguimos recibiendo los beneficios de las iniciativas que Jesús tomó en este momento concreto de su vida, unas horas antes de ser detenido, juzgado y llevado a la cruz, cosa que se va a recordar en el video propio del Viernes Santo, que sería el tercero de la Semana Santa o de la Semana Mayor. En este plan, en este contexto, tenemos que el Jueves Santo cuenta con tres notas, tres acentos. El primero, el lavatorio de pies. El segundo, el origen de la Eucaristía, de la misa, que es uno de los 7 sacramentos. Y un tercer aspecto y muy importante es el origen de otro de estos, o sea, el orden sacerdotal. Sobre estos dos últimos puntos, no voy a detenerme en explicar su origen o fundamento, eso tendría que ser en otro espacio, sino más bien hacer un recuento de cómo estos dos sacramentos nos ayudan en nuestra vida. Es verdad que no hemos sido ordenados sacerdotes, pero aún así, en momentos importantes de nuestra vida, cuando la cosa incluso se ha llegado a complicar, pues siempre ha habido algunos sacerdotes que han estado ahí, que han estado cerca y que pues con todo lo que implica su vida, su experiencia y precisamente el hecho de ser lo que son, pues nos han ayudado. Así que en este marco, en estos puntos, iniciamos este segundo video sobre el Jueves Santo. Les decía que lo primero que se pone sobre la mesa es el pasaje en el que Jesús le lava los pies a los discípulos. Obviamente nosotros en el siglo XXI pues no lo vemos como algo común o frecuente. Prácticamente el único momento del año donde vemos este gesto es precisamente en la celebración de la última cena, la misa propiamente del Jueves Santo, donde se hace una representación como un eco de lo que el propio Jesús hizo. Sin embargo, lo importante es cómo podemos releer este gesto en el 2023 o en el momento de la historia en el que nos encontremos. Y aquí lo relevante es lo que yo llamo la lógica invertida de Jesús. Él muchas veces utiliza una lógica diferente de la nuestra, precisamente para romper nuestros esquemas y ayudarnos a tener un panorama más amplio. Pienso en el mito de la caverna que le gustaba explicar a Platón. Muchas veces yo lo menciono en mis clases y en los videos, porque el mito de la caverna habla de un grupo de personas que vivían en una cueva y que únicamente captaban las sombras de lo que a través de una pequeña puerta o una pequeña salida se filtraba con los rayos del sol. Entonces no veían lo que era un árbol, sino la sombra de un árbol. No veían lo que era un pájaro, sino la sombra de un pájaro. Hasta que uno de ellos decide salir y se da cuenta de la realidad de las cosas, ya no lo ve en blanco y negro, sino que en color, o diríamos hoy, en alta definición. Luego regresa esta persona a contárselo a sus compañeros de la cueva, pero estos se ofenden como diciendo, me vienes a enseñar algo, te crees mucho y lo matan. Obviamente es un mito que se sabe, Platón desarrolló pensando en su maestro, en Sócrates y en lo que vivió, pero lo podemos perfectamente aplicar al propio Jesús, que sale de, digamos, un panorama corto como el que a veces tenemos y nos viene a contar lo que ha visto en esa relación con su Padre, con Dios, y cómo pues la reacción de muchos pues fue bastante dura, bastante hostil. A lo que voy con esto
es que Jesús, con la lógica invertida, nos hace salir de nuestra cueva. Hoy podríamos decir de nuestra zona de confort o de esa falta de visión que muchas veces nos obstaculiza. Y la lógica invertida es la relectura que podemos hacer del lavatorio de pies. ¿Por qué? Porque el sentido común nos diría que le debían de lavar los discípulos los pies a él. Incluso todos ellos, especialmente Pedro, tenían dificultades cuando Jesús hacía este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque para ellos era como ilógico, sí, que siendo Dios, pues tomara estos gestos de una humildad de todo terreno. Pero ese era el sentido, vamos a decirlo así, pedagógico de Jesús, y él mismo habla que no ha venido a ser servido, sino a servir. O sea, que nos plantea una lógica muy distinta de la que tenemos nosotros. ¿Para qué? Para que podamos entrar en otra perspectiva de la vida, de lo que somos y del trato con los demás, que no es nada fácil. Las relaciones humanas siempre son complejas, pero gracias a esa complejidad es posible madurar y tener perspectiva. Así que el Jueves Santo bien lo podríamos llamar el día de la lógica invertida, porque Jesús, siendo Dios, se pone a servir a los discípulos, a quitarse del centro, a ponerse tras bambalinas. Y eso para nosotros nos ayuda como a contrarrestar cierta cuadratura que podemos tener para contemplar la profundidad de lo que Jesús dice. Claro, no hay que confundir el servicio con el servilismo, porque muchas veces se malinterpreta. Jesús no era servilista, pero sí era servicial. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Que el servicio tiene que ver con la amabilidad. Por ejemplo, a alguien se le cae una pluma o un bolígrafo y tú tienes el gesto, si estás en condiciones de salud para hacerlo, de agacharte y dárselo. Eso es servicio y eso es lo propio de la fe. El servilismo no, porque el servilismo consiste en como intentar ganarte a los demás, pues no siendo tú mismo, ¿no? Estando ahí detrás y como si lo único importante fuera ganar puntos por actuar bien con los demás y que te consideren. En este sentido, lo que Jesús en su lógica invertida nos plantea es la amabilidad, la cercanía, pero desde la dignidad humana y siendo nosotros mismos. Así que eso es lo primero que hoy nos llevamos en el contexto del Jueves Santo. Mirar la realidad desde la perspectiva de Jesús, que es algo rompedor, pero que es necesario porque gracias a estos gestos fuertes podemos, como digo, tener el panorama completo y lograr una fe adulta, una fe madura. Porque también algo que pasa es que muchas veces, y a mí me ha tocado que me dicen, Carlos, perdí la fe porque pues a mis 35 años, como que esa fe que aprendí de niño ya no me responde a los retos que estoy viviendo. Y yo siempre les digo, es que la fe también tiene que crecer con nuestra edad biológica, o sea, no se puede tener 33 años en el sentido biológico de la palabra y una fe que nunca evolucionó. Claro que la aprendemos desde niños, pero lógicamente hay que profundizarla, porque si tenemos 33 años de edad, pero una fe de 5 años, pues lógicamente eso hace que cualquiera la pierda, porque es un proceso y se tiene que dar en crecimiento. Entonces, Jesús a través de estos gestos lo que pretende es eso, que iniciemos un camino, ¿sí? Y que en ese camino vayamos profundizando en quién es Él realmente y como que vayamos a lo esencial y los agregados que le hayamos puesto, pues se vayan quitando de en medio, ¿no? Para poderlo comprender en su realidad y en su contexto. Eso es lo primero. Y lo segundo que también sucede precisamente en el contexto de la última cena, porque Jesús no es un Dios aislado, es un Dios que va antes de pasar por la cruz a cenar con las personas que él aprecia. Y claro, aquí también pues se va a vivir dos momentos muy importantes en una misma cena: el origen y la institución de la misa y del sacerdocio ministerial. Sabemos que por el bautismo todos los hombres y todas las mujeres que hemos sido bautizados somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque el ser sacerdote se puede traducir
como ser un puente entre Dios y el mundo de hoy, con sus preguntas, con sus realidades. Pero aquí Jesús va dentro de ese sacerdocio común a generar el propio de los sacerdotes ordenados, a los que en muchos países les llamamos el padre X, el padre Y, ¿no? La figura del padre, ¿no? Y bueno, todo esto sucede en el contexto de la última cena. Ahí es donde surge bíblicamente e históricamente, por supuesto, porque como nos enseñó en su momento el Papa Benedicto XVI, el Jesús histórico coincide con el Jesús teológico, ¿no? Entonces, en este sentido, surge la misa y surge la figura del sacerdocio en el contexto cristiano, en el contexto católico. Y bueno, siempre en este día es importante preguntarnos cuántas cosas Dios nos ha dado a través de la misa y cuántas cosas, cuántos apoyos nos ha dado también a través de ciertos sacerdotes que hemos conocido y que hemos tratado. Yo voy a señalar simplemente dos cosas, ¿no? O dos realidades más que cosas, porque no estamos hablando de algo tangible, de objetos, sino de realidades, de experiencias que pues yo he recibido precisamente gracias al Jueves Santo. Pues la misa es el momento donde, sobre todo en la misa de los domingos, para mí es un espacio muy importante donde obviamente Jesús hace presente de forma real, de forma incluso palpable, y me sirve como síntesis de la semana. ¿Qué pasó? Con sus cosas positivas, con sus cosas no tan positivas, y apertura de la semana que viene. Es como un puente entre una semana y otra. Por supuesto que si se puede ir a misa entre semana, vale la pena hacerlo, porque también ahí pues nos vamos como encontrando, ¿no? Las herramientas para poder alcanzar esta fe de mayoría de edad que mencionaba hace un momento. Pero en el caso de la misa del domingo, que es el mínimo que toca, no por obligación, sino porque realmente, bueno, yo al menos así lo siento, para mí es una necesidad, no es algo que haga por cumplir, porque aunque efectivamente, ¿verdad? Pues sí es algo que implica nuestra fe, no hay que hacerlo por cumplir. ¿Por qué? Porque la relación con Dios no se puede reducir a una norma fría, sino que realmente podamos decir, me hace falta. Entonces, desde ese me hace falta, pues yo he recibido muchos beneficios, ¿no? En momentos donde todo va bien, pues los disfruto más y los llevo también ahí a la misa. En los momentos de dificultad, pues me sirve para reflexionar, para escucharlo y también para ir encontrando las claves, ¿no? O los medios adecuados para poder dar respuesta. Y también para reconocer quién es Él en la historia personal de cada uno de nosotros. O sea que el Jueves Santo nos recuerda que la misa realmente es un puente entre el cielo y la tierra y es una oportunidad de ir al centro de nuestra vida, porque muchas veces al no abrirse a esta posibilidad, a esta experiencia que se va construyendo poco a poco, es que vivimos un tanto cuanto insatisfechos, porque claro, nos dirá Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. Y eso no significa que Dios, como basta, nos diga que nos dejemos llevar con los demás. No, no, que nos llevemos con los demás, pero poniendo solo a Dios al centro, porque es el único que tiene las características necesarias para ocupar el centro, para ocupar el primer lugar. Porque si ponemos a una persona, o peor aún, a una cosa en el centro de nuestra vida, pues aparecen los desequilibrios, aparecen los apegos y uno pues sencillamente sufre porque el único que realmente puede ocupar el primer lugar poniendo en equilibrio los afectos y todo lo demás es Dios. Y eso en la misa se vive, no es una teoría, no es una idea, sino algo de lo que uno se vuelve parte. Entonces, en ese sentido, es el beneficio que cada Jueves Santo me gusta recordar, o beneficio, regalo, oportunidad que la misa deja en ese contacto con Jesús que está vivo, que no se quedó simplemente muerto en la cruz. Y bueno, pasando a la segunda valoración y tercer punto de esta reflexión, pues en la última cena Jesús se da cuenta que hace falta que en el mundo entero
pues existan sacerdotes, ¿no? Y sacerdotes que pues precisamente acerquen los sacramentos, porque son un elemento fundamental, ya que a través de ellos Dios va actuando en nosotros y a veces no nos damos cuenta, pero el simple hecho de participar hace que consciente o inconscientemente se produzcan cambios en nosotros. Entonces Jesús pues sabía que se necesitaba de un grupo que continuara la labor que él inició concretamente en los discípulos. O sea, los sacerdotes son los continuadores de esos 12 que después de la última cena se van a volver 11 por la cuestión de que Judas Iscariote traiciona a Jesús, luego no tolera la culpa que cuando ubica lo que había hecho y entonces llega al extremo del suicidio. O sea, esto de la última cena es una historia muy, muy, muy fuerte. Entonces de 12 pasan a ser 11 y bueno, después todos los que de alguna manera pues fueron continuando esto. Por supuesto que en el caso de los discípulos pues es más bien la figura de los obispos, pero pues evidentemente los obispos reciben el orden sacerdotal en el primer grado. Por eso hago esta relación. Bien, entonces, ¿qué me ha dado Dios a través de los sacerdotes? Bueno, pues desde luego, cuando necesito confesarme, pues gracias a ellos se da esta posibilidad. Por supuesto que es Dios, pero Dios a través de él, porque no le hablo a una pared, le hablo a una persona de carne y hueso que me escucha, que me contesta y que también pues sabe lo que es vivir y desde ahí me puede dar alguna clave para ir adelante. Entonces, muchas veces, pues he recibido esto, ¿no? La posibilidad de volver a empezar. Y es que cuando uno se confiesa, se dan dos efectos muy positivos. Yo sé y entiendo que a veces eso de ir la otra persona a contar los pecados, pues no es fácil, eso lo entiendo. Pero cuando profundizas, te das cuenta que el bien es mucho mayor que la pena, pues que en un momento dado te puede dar. ¿Y cuál es ese bien? Yo lo divido en dos. Por una parte, pues desde luego en el orden de la fe, que es lo principal, el ser perdonado, el seguir caminando en esa transformación, en esa mejor versión que Jesús espera de nosotros. Pero también hay un elemento psicológico. Cuando tú lo cuentas, es un peso menos de encima. Genera incluso salud mental. ¿Por qué? Porque Dios nos atiende de forma integral. No lo reduce únicamente a lo espiritual o a lo intangible. Entonces, pues a través de los sacerdotes encuentro todos estos beneficios, me quedo más tranquilo, con el panorama más claro, con una hoja de ruta para poder ser esa mejor versión y pues esto se recuerda también el Jueves Santo. Entonces, hay, como dijimos, y con eso cerramos, tres implicaciones este día. Primero, el lavatorio de pies con la lógica invertida que rompe nuestros esquemas y nos ayuda a ser adultos en la fe, porque el panorama, gracias a los gestos de Jesús, que rompen con la cuadratura que a veces esperaríamos de él y tenemos un horizonte más completo y él lo explica, no vine a ser servido, sino a servir. Luego, la institución de la misa, que si ponemos atención cuando participamos en ella, es una reproducción de la última cena, porque precisamente ahí la instituye con su cuerpo y su sangre. Y desde luego la figura de los sacerdotes que nos ayudan, sí, o que nos han ayudado, pues en ir dando pasos importantes en la fe y sobre todo bien aterrizada al día a día, una fe realista. Pues esto es el significado del Jueves Santo. Y para terminar, ¿qué implicaciones tiene? O sea, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues concretamente a vivir esa lógica invertida y pues ser personas amables, que sean pacientes, viviendo ese enfoque del servicio sin confundirlo, como ya dijimos, con servilismo. Lo segundo, valorar más la misa. A mí, mientras fue la pandemia, pues durante un buen rato, por las restricciones que se dieron, la veía yo en línea, ¿sí? Y la verdad es que ese paréntesis me sirvió porque ahora que hemos vuelto a lo presencial, la valoro más. Me di cuenta que muchas veces iba por rutina y cuando de pronto se corta esa posibilidad de ir presencial, aunque desde luego de que lo virtual ayudó y hay que reconocer el esfuerzo
que muchísimas iglesias hicieron, parroquias, capillas, de una cámara, de un micrófono y todo de la noche a la mañana, ayudó, pero también pues nada se compara a lo presencial y eso sirvió para valorarlo. Así que una implicación del Jueves Santo es hacer ese recuerdo, ¿no? Cuántas veces en la misa pues hemos encontrado claves para nuestra vida. Y en cuanto al tercer punto, pues nos implica pedir por los sacerdotes y desde lo que somos, ayudarles a que sean lo que están llamados a ser. Y esto es un elemento muy propio de la espiritualidad de la cruz, el pedir por los sacerdotes. Una de las grandes líneas maestras de los escritos de la Beata Concepción Cabrera de Armida, que es la inspiradora de esta espiritualidad, fue que ella se dio cuenta pues que había en su tiempo una crisis muy fuerte entre los sacerdotes, una crisis que pues también en el aquí y el ahora está presente. Entonces, lo que ella hizo fue pues empezar a trabajar, funda las obras de la cruz y en cada una de ellas deja como tarea, en primer lugar, el pedir por los sacerdotes y en segundo lugar, pues acompañarlos en el proceso para que realmente vivan su vocación en serio y encuentren también las herramientas, por ejemplo, de formación, de apoyo, para que, pues como seres humanos que son, con sus límites y demás, pues puedan ir trabajándolo y humanamente, ¿verdad? Pues dar su mejor esfuerzo. Así que estas son las tres implicaciones en el contexto de la meditación o la reflexión de este día, el Jueves Santo, dentro de la Semana Santa.